Dios te bendiga, iglesia y amigo que me escuchas. Le damos gracias a Dios que nos permite un día más de vida y poder estar conectado a través de estos medios. Vamos a estar continuando con la enseñanza que hemos venido desarrollando en estos meses. El día de hoy tocaremos el tema la cultura del reino. Desde el tiempo de la introducción del reino, estaba claro que su estructura era exactamente opuesta a la estructura de los reinos de este mundo. Después que a María un ángel le da a conocer que ha sido escogida por Dios para ser el medio por el cual Dios se manifestaría al mundo y llevar a cabo su plan de salvación, ella alabó a Dios por sentirse dichosa y de hacer la voluntad de Dios. A pesar que ella también tenía sus planes, sin embargo, decidió someterse a la voluntad de Dios. Las palabras de su adoración fueron proféticas y revelaron el nuevo orden mundial del reino de los cielos. En Lucas 1, desde el verso 46 al 53, se da a conocer aquella exclamación profética y ella dice lo siguiente: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Estaba declarando proféticamente que el orgullo y el poder del mundo serían derribados, y aquellos de bajo nivel, de un estatus medio bajo y de poca estima ante mucha gente, serían exaltados. El necesitado sería saciado y el rico sería despojado. Cuando Juan el Bautista aparece en escena e introduce el reino de Dios, también declara lo anunciado por el profeta Isaías cuando dijo: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Aleluya. Ahora bien, sucede algo extraordinario y maravilloso cuando el Señor Jesucristo está por iniciar su ministerio. Antes de ello es invitado a una boda en Caná, donde la Biblia registra su primer milagro. Y este sucede en esa boda cuando convierte el agua en vino. Este hecho ilustra algo muy importante para la humanidad, ya que da a entender que las leyes que gobiernan el reino de Dios serían contrarias a aquella de los reinos naturales de este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el creador de todas las cosas. El Señor Jesucristo es el creador de la naturaleza y de todas las cosas que existen, sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Todo fue creado por Él y por medio de Él. Solo con su palabra hizo la transmutación química de las moléculas del agua y al instante se convirtieron en el mejor y más excelente vino. Él es quien hace que las viñas y los campos produzcan fruto, que el sol salga para todos. Con ese mismo poder hizo que esa agua se convirtiera en vino. Y ese mismo poder hoy te permite respirar y disfrutar de su gracia que es inmerecida. Pero le plació que hoy disfrutes de un nuevo amanecer por su gran amor, misericordia
y bondad para con su creación. Vive el Señor Jesucristo. Los principios básicos en que el reino de Dios opera son exactamente opuestos al pensamiento común del hombre y de la estructura creada en los reinos terrenales. Estos principios incluyen algunos temas importantes. Uno de ellos, entre vosotros no será así, y el principio de la oración. Vamos a tocar estos dos puntos, si Dios nos permite. Uno, el principio entre vosotros no será así. Es un principio fundamental en el liderazgo que el Señor estableció para la clase noble de su reino, para aquellos que son llamados al servicio. Vamos a Mateo 20, del 20 al 25. Y leamos lo que dice la Escritura. Dice así la bendita palabra de Dios. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Vive el Señor. Este hecho es muy particular, ya que estos dos discípulos se acercan con una petición que ellos desean que el Señor les conceda, pero utilizan a su mamá como el medio intermediario para pedir aquella petición, ya que cuando vamos al libro de Marcos 10, observamos que los que piden la petición son ellos. Por eso notará que cuando el Señor da la respuesta, no le dice a ella, no le responde a ella, sino que le responde a ellos. Amén. Así sucede muchas veces hoy día, que cuando el hijo quiere algo y su papá no se lo otorga o no le da el permiso, ¿a quién recurre? ¿A quién va? Va la mamá para que ella interceda. Pero ¿quién tiene el deseo, la necesidad? ¿De quién es la petición? Es del hijo, no de la madre. Aquí así es como sucede en esta ocasión. Ellos utilizan a la mamá para que sea el medio, para que interceda delante del Señor con esta petición, la cual podemos apreciar que es un poco caprichosa, que es un poco egoísta. Lleva en sí algo de ambición, con intereses muy egoístas y también con una gran ignorancia al no entender los tiempos y lo que el Señor ha venido haciendo en el ministerio. Y observamos que le piden un lugar privilegiado, un lugar de preeminencia al lado del Señor en su reino. Que uno se sienta a la derecha y que el otro se siente a su izquierda. Note que no preguntaron por el tipo de servicio que podrían ofrecer en el reino. Estaban interesados más en los honores, en el poder y en la grandeza.
Como muchas veces sucede hoy día en estos tiempos, los hombres tienen los ojos llenos ¿de qué? De codicia, de envidia, de intereses de poder, de ser el primero, de ser el mejor, y se olvidan de algo importante que es la equidad, del amor al prójimo. Por ejemplo, tenemos la clase política en estos tiempos. Un ejemplo de ello, ya no hay patriotismo, ya no hay servicio a la nación, solo quieren llegar a un cargo público de poder para servirse de él y no para servir. Es lamentable. Por eso el Señor dice, yo no vine para ser servido, sino vine para servir, para dar mi vida en rescate de muchos. Pero el tiempo está cerca y tendrán su paga. Este es el tiempo de arrepentirse, que debemos arrepentirnos y el que es santo, santificarse cada día más. Ahora observamos que los otros discípulos, al escuchar esta petición, esta semejante petición, les resultó algo chocante y se enojaron. Pero Jesús les responde lo siguiente, como vio en el último versículo. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. ¡Viva Cristo! Esto es tremendo. Aunque las normas del mundo funcionan de cierta forma y permiten ciertas prácticas que muchas veces no son honestas, en el reino de Dios es totalmente diferente, ya que a los suyos les recuerda, entre vosotros no será así. No será según las prácticas que el mundo ha determinado para alcanzar el éxito y como muchos llegan a obtener algo que muchas veces no es de la forma correcta ni digna. Por lo tanto, si quieres acumular riquezas, que sean en los cielos. Si eres pobre en espíritu y si tienes un corazón humilde, tu recompensa está garantizada en las manos del Señor. El Señor conoce a los suyos. El Señor conoce tus obras, conoce tu tribulación, conoce tu angustia y tu pobreza, pero el Señor te dice que eres rico. Sí, amado, eres rico. Sí, amada, eres rica. Si estás pasando por pruebas y aflicciones, no temas. Retén la palabra del Señor y su testimonio. Y sé fiel hasta el último día de tu vida en esta tierra para que recibas la corona de vida que está reservada para los que le aman. Aleluya. Este es el principio, entre vosotros no será así. El siguiente principio es el principio de la oración. La oración en el reino está basada en tres aspectos: pedir, buscar y llamar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Vamos a Mateo 7, del verso 7 al 12. Estamos ahí mismo en Mateo. Mateo 7, del 7 al 12. Dice lo siguiente: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La pastora tocó este versículo casualmente en la prédica de este viernes que compartió. Por lo tanto, vamos a recordar algunos aspectos y enfatizar en el principio e importancia de su aplicación en el reino, ya que cada nivel de oración habla de una intensidad mayor al buscar la presencia de Dios. Este pasaje habla de la regla de oro y que es un mandato del Señor que debemos orar para tener una comunión con Él. ¿Cómo alguien pretende hablar con otra persona que está a distancia? Que está en otra provincia, está en otro corregimiento, está en otro país. Si primero no le llama o le escribe mediante un mensaje de texto, de redes sociales, ahora de WhatsApp, para establecer una comunicación, una vía de comunicación y entonces interactuar ambos, ya sea telefónicamente o como dije mediante el chat. Si no hace ninguna de estas dos cosas, entonces no puede establecer una comunicación. No sabe lo que la otra persona está diciendo y la otra persona puede recibir su mensaje porque no se ha establecido un canal de comunicación entre ambos. La comunicación con el Señor es mediante la oración. Hay que sacar tiempo para orar. Hay que sacar el tiempo para estar con Dios. Y esa regla lleva el tomar un tiempo, doblar tus rodillas, cerrar tus ojos y hablar entonces con Dios. Esa es la vía, ese es el medio de comunicación para conectarnos con Dios. Es a través de la oración. También puedes ir en el autobús, en tu auto, en donde estés, y estar en comunión con Dios. Su palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Es decir, que podemos o debemos estar en constante comunicación con Dios. Ahora bien, esta es una promesa del Señor, que el que le pida a Dios, Dios le dará. El que busca, lo encontrará. Y el que llame o toque a su puerta, se le abrirá. Es decir, Dios le va a abrir. Aleluya. ¿Necesitas algo? Pídeselo a Dios y Él te lo dará. El problema es que muchas veces se malinterpreta esta frase de pedir a Dios todo lo que queramos y lo hará. Lo primero que debes y debemos tener claro es aquello que le estamos pidiendo a Dios. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Placeres, diversión, lujos, riquezas materiales que te quitarán la paz, el gozo, porque los ladrones pueden entrar, pueden hurtar y pueden robar. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Yo estoy diciendo que no le pidas a Dios por tus necesidades materiales, porque el Señor se complace en bendecir a los suyos. Igual ha bendecido a la humanidad y podemos disfrutar todo aquello que Él ha creado con el poder de su palabra. Sin embargo, muchas veces lo primero que hacemos es pedir cosas para deleites personales, más que cosas que conecten con la voluntad de Dios. Entonces, lo que Dios está esperando muchas veces es que pidamos por esperanza, que pidamos por perdón de pecados, que pidamos por sanidad del alma y por amar al prójimo. Todas las otras necesidades que podamos tener, Él las va a suplir y las va a conceder.
Debemos tener la certeza y la convicción que la respuesta que vamos a recibir del Señor será contestada conforme a su perfecta voluntad. El verso 9 dice, en forma de pregunta, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos saber dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. El Señor usa el sentido común, que si nosotros que somos malos, por naturaleza somos malos, y sabemos dar buenas cosas, y tú sabiendo que eres hijo de Dios, y que Dios es bueno, Dios le hará lo mejor a sus hijos, porque tú eres su hijo, tú eres su hija. Note que no dice que le hará un pan, solo dice que no le hará una piedra. No le dice que le hará un pescado, solo está diciendo que no le hará una serpiente. Pero cuando promete que le hará, ¿qué dice? Le hará buenas cosas. Por ejemplo, muchos de ustedes son padres y madres y tienen hijos. Tomemos el ejemplo que tienes un niño pequeño, una niña pequeña que puede tener 2 o 5 años de edad. Tu pequeño se acerca a ti y te dice, papi, mami, quiero que me des un dulce. Tú vas a las despensas, la abres y cuando tomas la caja donde están los dulces, observa que están llenos de moho, que están verdes. Y tú le dices a tu niño, a tu niña, no te puedo dar el dulce porque tiene moho, tiene algo verde encima. Y tu niño y tu niña suelta a llorar porque no entiende qué significa el moho, aquello verde que está encima, y que eso le puede hacer daño. Pero tú como deseas lo mejor para tu hijo, para tu hija, ¿qué haces? Busca otra alternativa para cumplir aquella petición. Pero si no hay algo más, entonces no le das nada. ¿Cierto? Bueno, eso es lo que sucede en el Señor. El Señor le promete a sus hijos darle lo mejor. Pero si le pides a Dios algo que tú crees que necesitas, pero la respuesta de Dios es totalmente diferente a lo que le pediste, ten por seguro que si recibes algo de parte de Dios, es lo mejor que Él tenía para ti. Es lo mejor que Él podía darte. ¿Puedes entender y recibir esto? Dios te va a dar siempre lo mejor, aunque no sea aquello que le has pedido. Porque Él sabe que esa petición no te será de mucha bendición y Él te va a dar lo que realmente va a ser de bendición para tu vida y lo que realmente necesitas, no lo que tú deseas. Te va a dar lo que necesitas. En Efesios 3:20 lo dice claramente. Vamos a Efesios 3:20 y leemos la cita textualmente. Dice así la bendita palabra de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Es decir, que Dios te va a dar mucho más de lo que pediste, porque Él sabe lo que verdaderamente tú necesitas y yo necesito y necesitamos. Entonces, ¿por qué orar? Porque la vida en el reino
Vivir la vida en el reino es imposible. Es imposible vivir la vida en el reino sin el poder de Dios. Por eso dice, pedid y se os dará. Pídele a Dios aquello que necesita. Hay que pedir a Dios por gracia. Hay que pedir a Dios por inteligencia. Hay que pedir a Dios por sabiduría. Hay que pedir a Dios por fuerza para vencer las tentaciones, para superar las pruebas. Hay que pedirle a Dios por amor, para amar al prójimo como si fuera a nosotros mismos y que nosotros podamos corresponderle a los demás como esperamos que hagan con nosotros. En consecuencia de ello, recibiremos la gracia de Dios para vencer y para amar al prójimo. Los hijos de Dios estamos llamados para orar por todo: ropa, comida, vestido, transporte, casa, salud, empleo, negocio. Pero el verso 12 nos muestra el supremo propósito de la oración. Esto es pedir todo lo que necesitamos para amar a Dios y hacer su voluntad. ¿Necesitamos alimento? Sí. ¿Necesitamos vestido? Sí. ¿Necesitamos casa? Sí. ¿Necesitamos protección? Sí. Pero lo que más necesitamos es la gracia de Dios para vencer las tentaciones, para superar las pruebas, para amar a Dios y, como dijimos anteriormente, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y eso requiere de mucha súplica y del poder de Dios, de la ayuda de Dios para poder lograr hacer lo que Dios anhela que hagamos. El salmista expresa lo siguiente. Vamos al Salmo 119:36. Miren lo que dice. Dice así: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Santo, tenemos que cuidarnos de pedir las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque podemos caer en el error de pedir mal, y si pedimos mal, no recibiremos. Sepa esto: Dios hace salir el sol para buenos y malos. La lluvia cae sobre justos e injustos. Pero sepa esto y téngalo bien claro y presente: el Señor solo da su gracia a los humildes. Repito, el Señor solo da su gracia a los humildes. A los altivos, a los ávaros, a los codiciosos, a los adúlteros, a los pecadores, los mira de lejos. Sale el sol para todos, pero su gracia es solamente para los humildes, para los que tienen a Cristo en sus corazones, para aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y se han sometido a la palabra de Dios, que han decidido obedecer su palabra y ponerla por obra. Solamente a ellos le da su gracia. Amén. Por ello, en Santiago 4, del 3 al 5, dice lo siguiente. Vamos allá a Santiago y vamos a ir cerrando con este texto. Dice así la palabra de Dios. Santiago 4, 3 al 5. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
Este texto bíblico enseña que se puede orar de forma incorrecta, es decir, pedís mal. Oramos mal cuando le pedimos a Dios para gastar en deleites y placeres que están fuera de la voluntad de Dios. Cuando le pides a Dios por un bien material y que ese bien se va a convertir en un objeto de idolatría, en un objeto que te va a apartar y alejar de Dios. Eso es lo mismo que el adulterio espiritual y se convierte entonces en una infidelidad a Dios. Dios lo llama infidelidad a Él. Cuando aquello que te concede se convierte en el objeto de tu agrado y es idolatría delante de Dios. Tu deleite, nuestro deleite debe ser siempre el Señor. El deleite siempre debe ser la presencia de Dios y no aquello que le hemos pedido a Dios. Porque muchas veces aquello que le pedimos a Dios, como dije, se convierte en idolatría, se convierte en el objeto de nuestra principal atención y ponemos a Dios de un lado. Dios siempre debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Cuando ponemos la balanza, siempre debe estar inclinada más hacia Dios. Amén. Así terminamos hoy esta enseñanza al día de hoy, donde hemos compartido estos dos principios. Entre vosotros no será así y el principio de la oración. Dios te bendiga, gózate en el Señor, aleluya, y pídele a Dios con fe, pídele a Dios conforme a su voluntad y ten por seguro que lo recibirás. Y que si llamas, Él abrirá la puerta y que si clamas a Él, te va a conceder aquello que le estás pidiendo. Dios te bendiga.